¿Qué significa ser cristiano? Aquel o aquella que cree, sigue y cumple la palabra de Jesucristo. Una mujer nos enseñó que cumplir la voluntad de Dios es lo mejor, es lo esencial, es lo primordial. Sigamos esta enseñanza de María, salgamos de nuestro confort y creencias mundanas. ¿Has escuchado el término cristiano light? ¿Qué es un cristiano light? Es aquella persona que dice ser cristiana, pero no actúa como tal o no busca crecimiento espiritual, simplemente es alguien conformista que se deja llevar por las corrientes. Como diría mi abuela, no es cristiana, es Cristina. El Señor llama a su cuerpo que es la Iglesia, 1 Corintios 12, 27. Que se comprometan a obedecer sus mandatos, que estén dispuestos a negarse a sí mismo y a sacrificar todo con tal de seguir sus pasos. La realidad es que en la actualidad, muchos de los discípulos de Jesucristo se han convertido en cristianos light. Hay muchos que dicen amar a Dios, pero cuando vemos sus actos, ni por cerca lo demuestran. La palabra de Dios describe a este tipo de personas como tibias e indecisas, Santiago 1, 8, Isaías 29, 13. Aún más alarmante, el tipo de personas que atadas a lo mundano, fragmentan su relación con Dios. Primera de Reyes, 18, 21. Mateo, 6, 24, Santiago, 4, 4, 1 de Juan, 2, 15. Mateo, 23, 25 a 28. Por eso no nos engañemos, Jesús conoce los corazones de los verdaderos cristianos, Salmo 139, 1, 4. Hebreos 4, 13. Salmo 33, 13 a 15. Jeremías 17, 10, y sabe quiénes son sus discípulos, pues ellos son los que tienen un corazón dispuesto para servirle y que buscan amarlo a Él, por sobre todas las cosas. Marcos 12, 30. Lucas 10, 27. Y no de una manera parcial o a mi conveniencia. Veamos un claro ejemplo que nos da Jesucristo mismo. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, les desconcierta lo que he dicho. ¿Qué será, entonces, cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu, y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Juan 6, 60 a 67. Este pasaje nos deja claro que, a los verdaderos hijos de Dios, no les molesta que les hablen de Jesús, es más, pueden estar horas aprendiendo de Él. Mientras que a un cristiano light, le incomoda y hasta le aburre que le hablen de Dios, por lo que pone miles de excusas para acercarse para escucharle a Él. ¿Alguno de tu comunidad es una persona cristiana tibia, cristiano tibio o en ocasiones tú llegas a caer en eso? Analiza esta lista. Síntomas de la tibieza espiritual. 1. En cuanto a Dios. Cuando se es tibio, lo ven como su mesero celestial, alguien que está solo para servirles y darles bendiciones. Para ellos Dios está distante y lo pintan como una tradición, solo para cumplir en la sociedad. 2. En cuanto a la Biblia. La leen muy poco o simplemente no la leen. A pesar que dicen ser cristianos, se acostumbran a leer solo los versículos que les comparten. Y únicos los que les agradan, y no los lleve a un compromiso. Otras personas más que nada solo se aprenden las promesas de Dios para luego repetirlas en momentos de desespero. 3. En cuanto a la salvación. Muchos no la entienden, y dicen que al ser hijos de Dios viven en este mundo sin esforzarse. Piensan que obtenerla les está ya heredada, sin nada más que hacer. Que con la sangre, ya derramada en la cruz por Jesucristo, ya son salvos. Los hace olvidar las palabras de Jesús. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga.
Mateo 16, 24. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Marcos 10, 17, Mateo 19, 16. Nuestro Señor Jesucristo le respondió así: tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Marcos 10, 19, Mateo 19, 18. Porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ame, será amado de mi Padre. Juan 14, 21. ¿Acaso no está escrito que el adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar? Primera de Pedro 5, 8. Te preguntarás: ¿no basta con creer? ¿No dijo nuestro Señor a Nicodemo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna? Juan 3, 36. Sí. Es verdad, lo dijo, y esto no contradice lo anterior, porque quien cree en alguien sigue todo lo que él ha enseñado, por lo tanto quien cree en Cristo Jesús, sigue fielmente todas sus enseñanzas. Aunque no seamos capaces de entenderlas completamente. No tan solo las que nos sean más cómodas y fáciles, sino principalmente aquellas que nos cuesta más, por nuestra propia debilidad, porque es en esa batalla, la buena batalla, la que nos permitirá decir al final: he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Segunda de Timoteo 4, 7. No me he cansado de hacer el bien. Segunda a los Tesalonicenses 3, 13. Teniendo siempre presente que, solo aquel que persevere hasta el final se salvará. Mateo 10, 22. Así que el saberse y decirse hijos de Dios los hace olvidar o dudan que existe un lugar de tormento eterno donde el fuego no se apaga. Isaías 66, 24, Mateo 3, 12, Mateo 5, 30, Mateo 13, 42, Mateo 13, 49 a 50, Mateo 18, 8, Mateo 25, 41, Marcos 9, 43, Lucas 3, 9, segunda a los Tesalonicenses 1, 8, Apocalipsis 20, 10. 4. En cuanto a la oración. Sus oraciones son puras peticiones, oran con ganas solo cuando tienen problemas o tienen intereses personales. No piden por su relación con Dios o por la vida de los demás. 5. En cuanto a su fe. Es muy débil, son personas que se desmoronan y se desaniman fácilmente en las cosas de Dios. Son aquellos que se creen cualquier cosa novedosa, falsa, esperanza, mundana. No están formados en la fe en Dios, y son fácil presa de los embustes de Satanás, que lo malo lo ven bueno y lo bueno lo ven malo. La palabra de Dios habita poco en ellas, pues no escudriñan las Escrituras. Y cuando lo llegasen a hacer, le encuentran un significado apegado a su gusto y conveniencia personal, esto los lleva a pensar que están bien. Segunda de Pedro 3, 16 a 18. 6. En cuanto a su familia y amigos. Solo se acercan a Dios para tener una familia bonita. Sus amistades solo son para pasar un rato ameno y no hacen que busquen de Dios. 7. En cuanto a los problemas. No entienden que son para su crecimiento, piensan que por ser cristianos no deberían sufrir. Por lo general, si les pasa algo trágico en sus vidas, tienden a enojarse y a irritarse rápidamente contra Dios, culpándolo de todo aquello que les parece mal para sí mismo o sus más cercanos. 8. En cuanto a ser un discípulo. Lo ve como algo opcional y selectivo, es parcial en sus decisiones y por ello no les importa apoyar el aborto, la eutanasia, todo aquello que va en contra de lo establecido por Jesucristo. Se escudan pensando, diciendo: no lo hago yo. Hay un dicho popular: tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata. ¿Qué dice la palabra de Dios de esto? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 a 16, Proverbios 3, 7 a 8. Las principales causas que llevan a alguien a ser un cristiano light o tibio es que no han entendido el verdadero evangelio de la salvación
y por lo tanto no han confiado realmente en Jesucristo como su Salvador personal. Otros no se exponen a las verdades bíblicas y a conocer más de la palabra de Dios. Doctrina de Dios Trino. Algunos solo piensan en sí mismos y no en Dios, mientras que el resto entienden al revés el Evangelio, ya que han vivido siempre su iglesia, sin entender que todo se trata de parecerse a Jesús. Ya basta de cristianos tibios, mediocres e indiferentes. ¿Quién soy para expresarme de esa manera tan osada y tal vez, para algunos, atrevida? Ante el mundo no soy más que un ciudadano que hace uso de la tan paseada libertad de expresión, un ciudadano de edad madura, con capacidad de juicio y con conocimiento suficiente de la realidad, y con discernimiento elemental para comprender, si no todo, mucho de lo que sucede en su entorno. Sin embargo, como cristiano, soy uno que se ha comprometido con su vocación surgida de su bautismo, que cree en Dios Trino y Uno, en el Padre amoroso y Creador, en Jesús Salvador y en el Espíritu, Señor y Dador de vida, y no solo eso, sino que le cree a ese Dios maravilloso, y cree en su palabra y en sus mandatos, como el que San Marcos nos señala en su Evangelio en su capítulo 16, verso 15, vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación. Y yo voy al mundo, es decir, llego a ustedes mis amables, respetables y amados en Cristo Señor, hermanos que me honran con su amistad y aquellos que no me conocen, vengo simplemente para comunicar a todos los bautizados y hombres de buena voluntad lo que, precisamente la palabra de Dios, que es la buena nueva, nos dice en varios pasajes, de forma directa o indirecta. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 21, Jesús nos dice, no son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Con ello, el Señor Jesús nos deja muy claro que es preciso hacer la voluntad de Dios Padre para entrar a su reino. Ya basta de tibieza espiritual. Si nosotros prestamos tal atención a la temperatura de nuestros cuerpos para determinar nuestra condición física, ¿cuánta más atención deberíamos poner a nuestra temperatura espiritual? Una de las maneras más simples y seguras de determinar el estado de salud de una persona es tomando su temperatura. Si usted ha sido alguna vez paciente de un hospital, usted sabe que una de las primeras cosas que ellos hacen, después de haber sido admitido, es poner un termómetro en su boca y continúan haciéndolo periódicamente hasta que usted se va para su casa. En realidad no lo dejan salir del hospital hasta que su temperatura es satisfactoria. Esto sucede porque la temperatura alta es una indicación de que algo en nuestro organismo anda mal. Si nosotros prestamos tal atención a la temperatura de nuestros cuerpos para determinar nuestra condición física, cuánta más atención deberíamos poner a nuestra temperatura espiritual. Muchas personas se muestran renuentes de ir donde el doctor. Constantemente se quejan de dolores y síntomas de enfermedades, pero si se les sugiere que vayan donde el doctor, le dicen que todo está bien, que en realidad no hay nada de qué preocuparse. Y algunos de ellos cuando al fin van donde el doctor, ya es demasiado tarde. Cuanto más ir a donde Dios nuestro espléndido médico que es quien nos brinda, atiende y da la vida en nuestro caminar en este mundo y nos ofrece la vida eterna. Por lo que solamente nos pide no apartarnos de su lado. Él está siempre a nuestro lado, jamás se aparta, nosotros somos quien nos apartamos.